En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, la soledad. Sigamos abordando este tema con una pregunta: ¿cómo actúa usted cuando está bajo prueba? Vamos a ver ese punto, la soledad y la prueba. ¿Cómo actúa cuando se queda solo? Hay personas las cuales cuando están acompañadas pues actúan de cierta manera, están bien, como que las cosas van marchando bien, sobre todo en su vida espiritual, pero cuando se quedan solos, ¿cómo actúan? Pero más aún, no solamente cuando se quedan solos, cuando son puestos a prueba. En Lucas 22 me dice aquí la palabra de Dios, versículo 54, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Por supuesto, aquí se está refiriendo a Jesús. Cuando le echaron mano, Pedro le siguió de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentan alrededor y Pedro se sentó también con ellos, con mucha gente ahí alrededor. Pedro se sentó solo entre ellos. Ya estaba él solo, completamente solo. Pues no hay relato alguno que nos diga que estaba acompañado de alguien más. Por supuesto, ahí no estaba Jesús. Le venía siguiendo de lejos, porque a Jesús le habían apresado. Estaba solo en medio de mucha gente, pero estaba solo como discípulo. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, no, mujer, no lo conozco, yo no conozco a Jesús. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba allí, alrededor del fuego, diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. O sea, el acento se le nota. Y allá en Galileo seguían a Jesús. Eran sus discípulos. Este tiene un acento galileo. Bueno, eso es propio de países que tienen regiones, y lo sabemos. En México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, pues no necesariamente todo el mundo habla de la misma manera, hasta tienen modismos distintos. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Recuerden esto, que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro se quedó solo. ¿Cómo reaccionó solo Pedro cuando fue sometido a prueba? Le negó. Cuando estaba él con todos sus amigos, con los condiscípulos, cuando estaba delante de Jesús, Señor, yo nunca te negaré. Cualquiera lo podrá hacer, en otras palabras. Yo jamás lo haré. Pase lo que pase, yo iré contigo. Y lo que pase contigo también me pasará a mí, en otras palabras. Le negó. Le negaría no una, sino 3 veces. Le negó. Cuando se quedó absolutamente solo. Versículo 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. O sea que Jesús volvió a pasar ahí, pasó por ahí. Y él miraría a Pedro. Este relato me especifica eso. Es el único relato, el de Lucas, que especifica este punto. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pero quiero decirle algo. Así como Jesús miraría a Pedro, Dios me mira a mí también. Aún cuando yo le niego a Él, aun cuando yo actúo de una manera tan necia, cuando estoy solo, posiblemente cuando yo esté acompañado me siento bien, ay, me encanta estar rodeado. Claro, por supuesto, el compañerismo cristiano, que también hemos hablado esta semana, es tan vital, tan importante en mi vida, pero lo uno no quita lo otro. Hay momentos también donde yo voy a estar solo. Claro, usted seguramente se reúne con otros, pero hay un momento donde usted está solo, ahí en su lugar de trabajo, ahí en el círculo donde usted se desenvuelve, en su lugar de estudio, en la calle, pues hay un momento donde usted está solo. ¿Cómo actúa cuando está solo? Y sobre todo cuando viene una prueba. Bueno, hay otra prueba que quisiera que viéramos. Saúl, el rey Saúl. Vamos a la palabra de Dios. Dice el versículo 1 de 1 Samuel 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego, dice, a 3,000 hombres de Israel.
de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas, me dice así. Bueno, algo aconteció, pues allí, no olvidemos, quedemos con esa cifra. Ahí estamos en la primera parte nomás, que lo único que vamos a referenciar del versículo 2. 2000 hombres estaban allí en Micmas. Bueno, Jonatán había atacado unos campamentos de los filisteos obviamente se enardecieron y los filisteos se fueron contra Saúl. Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron a acampar en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Pongamos esto claramente en cifras. Saúl estaba en Micmas con 2,000 hombres. Nada más, digo nada más, siendo pues por supuesto algo significativo, pero sería minúsculo frente a tantos hombres y tanta carrocería que tendría tanques. O sea, cuando hablamos acerca de 30,000 carros, pues claro, sabemos que eran de tracción animal, pero eso es como los tanques del día de hoy. 30,000 carros nada más tenía para pelear contra Israel. 6,000 hombres a caballo. Pero además de los hombres a caballo, pues tendría pues un pueblo numeroso como la arena. Eso sí no me describe cuántos. Esas son las cifras pequeñas por parte de los filisteos, por era un pueblo numeroso, y subieron y acamparon en Micmas, ahí estaban, donde Saúl tenía 2,000 hombres, y rodearon a Saúl. ¿Cómo actuó Saúl cuando se quedó solo? Pero Jimmy, ahí estaban 2,000 hombres con él. Vamos a ver qué pasa aquí a continuación. Cuando los hombres de Israel, entiéndase, estos 2,000 vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, estoy rodeado por todo lado, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Bueno, por cierto, se escondieron en cuevas. Por ahí compartimos el tema de Elías, que también se escondería por ahí en una cueva. Eso ocurre cuando se siente uno solo, en gran aprieto, se escondieron, comenzaron a temblar. Pero además, dice, y algunos de los hebreos pasan el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Él comenzó a moverse, pero todos eran detrás de él, temblando. Comenzando por Saúl, por supuesto. Y él esperó 7 días, dice, a continuación, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces comenzó Saúl a quedarse solo, como quien dice, a desgranarse el maíz. La mazorca, decimos aquí en Colombia, como el maíz que comienza a desgranarse, comienza a quedarse solo. Tras de que tenía pocos hombres, pues, tras de eso, ya tiene poquísimos y cada vez se le van desertando. Básicamente, Saúl se quedaría solo frente a un poderoso ejército filisteo, pues como, bueno, innumerable, claro. Por eso con todos los hombres a caballo, 6,000, tenían carros. Claro que estaban contra él acampando. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, porque él ofreció holocausto, y aquí Samuel que venía y Saúl que salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, miren, ¿qué es lo que ocurrió? Él ofreció holocausto. Samuel le había dicho a Saúl que lo esperara y que ofrecería holocausto a Dios. Sin embargo, Saúl no esperó. ¿Por qué? Porque se llenó de temor, se llenó de miedo. ¿Y por qué? Porque se quedó solo. Ahora vamos a ver que esa fue una de las razones, la razón fundamental. Se sentó allí a esperar, pues, pero no venía Samuel. Esto fue una prueba, sin embargo, que fue causada por Samuel y por Dios mismo. ¿Cómo reacciona entonces Saúl cuando se queda solo? Pues comienza a prevaricar, porque él no le competía, no tenía él esa facultad de ofrecer holocausto a Dios, únicamente el sacerdote lo haría. Ese sería Samuel. O sea, él actúa de una manera loca. Hay personas que cuando se quedan solas actúan como locos. O sea, hacen lo que no harían bajo circunstancias, entre comillas, normales. Además, está solo, pero es sometido a prueba. Y mira lo que le responde Saúl a Samuel. Porque vi que el pueblo se me desertaba, o sea, me quedé solo. Y que tú no venías dentro del plazo señalado, me dejaste solo. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, o sea, para rodearme. Y que todo esto tiene que ver con soledad. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, a Gilgal, y yo no
imploró el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció holocausto. Mire lo que le responde Samuel a Saúl en el versículo 13. Locamente has hecho. Algo interesante tiene que ver la locura de Saúl. Bueno, este es algo que, por cierto, pues muy poco se habla. Incluso, digamos, no encontramos referencia acerca de la locura de Saúl. Sin embargo, aquí lo menciona como tal. La locura de Saúl. La locura de Saúl, pues, tiene muchas aristas. Sabemos cuál era, incluso, cuál era pues, su patología. Desde un principio era un tipo como loco, cuando recién estaba comenzando a reinar. Eso es lo que pasa. Después encontraremos esta historia, la historia de David cuando llega a la casa de Saúl para tratar de calmarlo tocando el arpa, porque él actuaba loco, era un tipo loco. Y aquí me dice, locamente has hecho. ¿Por qué? Porque no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, dice así, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces Saúl actuó locamente. ¿Cómo actuaría Pedro cuando se quedaría solo y fuera puesto contra la pared? Fuera puesto a prueba, negó a Dios. ¿Cómo actuaría Saúl? Como un loco. Actuó locamente. Hay personas que se vuelven así, como se vuelven allí, como locos. O sea, actúan de una manera desaforada, de una manera, pues, la cual no se entiende, pues, irreconocibles. Locamente has hecho. Prevaricó contra Dios. No guardó el mandamiento de Dios. No guardó la palabra de Dios. Cada vez que yo me aparto de la palabra de Dios, cuidado, comienzo a actuar como un loco. Claro, hay muchas personas que tienen esta patología desde el punto de vista espiritual. Hay personas que se apartan de Dios, se apartan de la palabra de Dios y comienzan a actuar como locos, con locura, son irreconocibles. ¿Usted los conoce? Yo conozco varios de ellos. ¿Por qué? Porque se dejan invadir de lo mismo que Saúl. ¿De qué? De miedo, de temor. ¿Cómo actuó Saúl cuando se quedó solo? Con temor, con miedo. Eso fue lo que hizo. ¿Qué tengo que hacer? Confiar, por supuesto, en Dios. Esa fue la caída de Saúl. Bueno, hay otros temas, obviamente, con respecto a la caída de Saúl. Pero miren, este es un tema que ocurriría tan solo a los 2 años de él asumir su reinado. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, aquí estoy. Estoy, Dios, aquí dándote gracias. Dándote gracias, dígale a Dios, por aquellos los cuales también me rodean. Por aquellos los cuales también comparten mi fe. Y compartimos un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Dios y Padre, una misma fe, un mismo bautismo. Y yo te doy gracias por sus vidas. Pero también yo sé que hay momentos, y solamente gran parte de mi tiempo, estoy solo. Y el estar solo no quiere decir estar aislado de este mundo. Estoy solo en mi puesto de trabajo, estoy solo en mi lugar de estudio, estoy solo ahí en la calle. Pero, ¿cómo actúo cuando estoy solo? Solamente cuando estoy rodeado de otros que comparten mi fe, todo está bien. Pero ¿cómo actúo como cuando estoy solo y cuando estoy puesto a prueba? Pedro, te negaría, como tantos te niegan Dios. Pero Saúl se llenaría de temor porque se quedó solo. Rodeado, eso sí, por los filisteos. ¿Qué hizo Saúl? No solamente se llenaría de temor, sino que, claro, él comenzaría a temblar, porque el pueblo incluso se le desertaba. ¿Cómo actuaría entonces Saúl? Locamente. Ahora, mi Señor y Dios, no, a ti te entrego todo mi ser. Señor, tú eres mi confianza. Y por eso, Dios, así como Saúl me enseña a Dios a nunca apartarme de ti. Tomo la decisión de nunca apartarme de ti. Porque todo aquel que se aparte de ti, todo aquel que se aparte de tu palabra, que no guarda tu palabra, actúa de una manera irreconocible, como si fuera otra persona. Loco. Locamente has hecho. Le dijiste allí a Saúl, guárdame, Dios, de la locura. Guárdame, Señor, de Dios, de prevaricar contra ti. Y tomo la decisión de nunca negarte, mi Señor y Dios, que tú seas mi fortaleza siempre.
Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias de verdad a todos aquellos que siempre se unen a nosotros para transmitir este programa, para que se divulgue mucho mejor. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM, Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, más aún allá, en Hilo, Perú, Guayú Estéreo, al norte de Colombia, la bella Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Departamento de Antioquia, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo. Esto nos ayuda, como siempre les digo, a nuestro canal y comparta este programa con quien lo puede necesitar en este día. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.